cuéntanos un poco qué es esto de la neuroinflamación, qué características puede tener en común con ese proceso generalizado de inflamación y, bueno, cómo nos afecta. Pues bueno, la neuroinflamación, como su mismo nombre indica, sería o es la inflamación del sistema nervioso central, del cerebro. Y esto que la novedad, digamos, que puede tener este concepto de neuroinflamación es que yo, bueno, iba a decir que no hace tanto, ya sí hace unos años que terminé la carrera. Yo estudié desde el 2001 hasta el 2004. Cuando yo estudié la carrera, aún se definía al cerebro como un órgano inmunológicamente privilegiado. Es decir, se decía que el cerebro no podía inflamarse porque el sistema inmune no podía entrar en el cerebro. Eso con los años se ha visto que era una hipótesis que carecía de toda lógica, porque nuestro organismo tiene dos supersistemas que son los más importantes, que es el cerebro y el sistema inmune, y era algo hasta cierto punto ilógico pensar que no hubiese conexión con ellos. Y la hay muchas. Entonces, hoy día sabemos que por supuesto que el cerebro se puede inflamar. Lo que ocurre, que es una de las cosas por las que nos despistábamos, es que porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una inflamación de una articulación, pues nos duele. Es decir, nosotros estamos andando y nos torcemos el tobillo y nos inflamamos y nos duele un montón el tobillo, o hacemos un gesto mal y se nos inflama el hombro y nos duele el hombro. Lo que ocurre es que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas. De hecho, hay muchos neurocirujanos que operan a los pacientes despiertos, es decir, solo hacen una sedación para poder abrir el cráneo, y una vez que el cráneo está abierto, que el cerebro está abierto, tú puedes cortar, operar, tocar, lo que quieras, que el cerebro no duele. Entonces, claro, como el cerebro no duele, se pensaba que el cerebro no se podía inflamar. Entonces, lo que ocurre es que el cerebro protesta ante la inflamación con otros síntomas, es decir, protesta con el cansancio, con la fatiga, con la falta de concentración, lo que los anglosajones lo definen muy bien como the foggy mind, es decir, esa mente neblinosa, esa neblina mental que tienes, que te cuesta trabajo concentrarte, que la gente te habla y parece que está lejos, que te cuesta trabajo. Yo siempre pongo la misma explicación. Tenemos que imaginarnos como si hubiésemos pasado toda una noche sin dormir. El día siguiente, ¿cómo te encuentras? Te encuentras cansado, irritado, todo te molesta. Pues esos son síntomas claros, muy, muy, muy característicos de la neuroinflamación. De hecho, la sintomatología que se genera después de una noche sin dormir es propia porque el cerebro se inflama mucho al no descansar. Entonces, claro, lo que tiene es toda la sintomatología propia de la neuroinflamación. O sea, al final estamos hablando, salvando las distancias, pero de que hay un tejido vivo que se inflama, que no nos da dolor. Como no nos da dolor y somos así, pues no nos enteramos, pero realmente sí que está inflamado. Esa inflamación puede ser de tipo crónico también, como por ejemplo ocurre en otras partes del cuerpo, o es diferente, es especial en el cerebro. Sí, de hecho, se puede cronificar más aún que en otras partes del cerebro, que en otras partes, perdón, del cuerpo, porque nosotros sabemos, mira, al igual que, por ejemplo, en el hígado tenemos las células de Kupffer, que son unos macrófagos. Los macrófagos son unas células del sistema inmune, unos soldaditos que lo que hacen es que cuando ven algún bichito que no tiene que estar, alguna sustancia que sea peligrosa, se la comen directamente. Entonces, es como en la serie de Érase una vez la vida, que se veían esas vagonetas que iban comiéndose los bichitos malos. Pues eso hacen los macrófagos. ¿Qué ocurre? Que los macrófagos, hay tejidos en el cuerpo, por ejemplo, en el intestino tenemos una zona que se llama las placas de Peyer, donde hay un ejército de macrófagos que viven ahí, están residentes. Esos son digamos, los barracones de esos macrófagos. Al igual, en el hígado tenemos las células de Kupffer, que son macrófagos que viven en el hígado y están ahí. En el cerebro tenemos otras células pequeñitas que se llaman las microglías. Esas microglías son células defensivas que están en nuestro cerebro. Esas células normalmente están durmientes, es decir, están inactivadas. ¿Qué ocurre? Que ante
la exposición a hábitos de vida no saludables, pueden despertarse. Y una vez que esas células se despiertan, pues la capacidad proinflamatoria en el cerebro se puede mantener si se cronifican los hábitos proinflamatorios. Y hay células continuamente inflamando el cerebro. Por ejemplo, mira, para que las personas que nos escuchan se hagan una idea de la magnitud que genera esto, por ejemplo, una de las cosas más neuroinflamatorias que hay es el estrés, ¿no? Es decir, estar estresado de una forma crónica implica que esas células estén activadas de una forma crónica. Y, ¿sabes, Alfredo, una de las cosas con las que, por ejemplo, atacan esas células? Porque, claro, esas células, al final, la respuesta al estrés es una respuesta ante una amenaza. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, nuestro sistema inmune responde y responde inflamando. Es la respuesta, digamos, universal. ¿Y sabe una de las sustancias que, por ejemplo, producen estas células de la microglía que están en el cerebro? Una sustancia que se llama H2O2. Nos suena a agua, ¿no? Pero tiene un oxígeno más. Entonces, ¿qué es? Es agua oxigenada. Entonces, claro, imagínate, y vamos a imaginarnos un cerebro vertiendo sobre él agua oxigenada. Es decir, mucho bien no le tiene que hacer al cerebro. Entonces, eso es para que las personas que nos escuchan entiendan cuando nosotros hablamos del estrés crónico, de lo malo que es para el cerebro, que el estrés crónico puede desembocar o es un factor de riesgo, un mecanismo de acción para generar una patología neurodegenerativa, que el Parkinson, que el Alzheimer, que la depresión, que la ansiedad se ven agravadas por el estrés crónico. Claro, imagínate un cerebro sometido constantemente a estar vertiendo sobre él agua oxigenada, por ejemplo. Entonces, tiene su magnitud y tiene su importancia. Muy bueno, muy gráfico, desde luego. Y entonces, muy interesante porque has hablado de esos hábitos, ¿no? Hay una serie de hábitos que predisponen a esa inflamación. Uno de ellos, muy gordo, muy importante, un sospechoso habitual que está presente en todos los problemas que tenemos, es el estrés. ¿Qué otros hábitos, qué otras causas, si quieres por orden de importancia o por frecuencia o como tú consideres, qué otras circunstancias habituales en nuestro modo de vida actual permiten que aparezca esa inflamación en el cerebro? Pues mira, otra causa obviamente es la falta de sueño. La falta de sueño, nosotros sabemos que el no dormir te neuroinflama y te neuroinflama de una manera brutal. El cerebro sufre mucho con la falta de sueño. De hecho, nosotros en nuestro cerebro tenemos un sistema de tuberías que se conoce como, que su nombre es el sistema linfático, que lo que hace es depurar y sacar todos los tóxicos, todas las sustancias inflamatorias que se han producido a lo largo del día para sacarlo fuera para que no dañen al cerebro. ¿Qué ocurre? Que este sistema linfático solo se activa si estamos tumbados y estamos durmiendo. Si no estamos dormidos, ese sistema de depuración del cerebro no se lleva a cabo. Entonces, si no está un mínimo de unas 7 horas, si no tiene un mínimo de 7 horas de sueño al día, ¿qué ocurre? Ocurre que en nuestro cerebro se empiezan a acumular químicos tóxicos, sustancias que van a dañar y que van a horadar la estructura del cerebro. Eso es algo que está muy a tener en cuenta. Pero, por ejemplo, cosas que sean más, digamos, que sea salirnos un poquito de lo mainstream, ¿no? Del sedentarismo, del ejercicio, del estrés, todo eso lo sabemos, pero inflama todas las cosas. Pero mira, por ejemplo, algo que las personas que nos escuchan tienen que tener bastante en cuenta es que cada vez que comemos nos neuroinflamamos. Es decir, comer neuroinflama. Entonces, independientemente de la comida, hay comidas que inflaman más que otras, por supuesto, pero independientemente de la comida que hagamos, el acto de comer inflama a nuestro cerebro. Y eso te preguntarás tú ahora, ¿no? Dices, Jolín, Antonio, ¿eso qué sentido tiene, ¿no? Que cada vez que comas te inflames. Es algo que a priori no puede tener mucho sentido. Y claro que no tiene ningún sentido, pero no tiene ningún sentido hoy, aquí, en 2023, en una sociedad occidentalizada en la que comemos comida esterilizada,
llena de sustancias químicas que evitan la proliferación de patógenos, etcétera. Pero claro, yo te voy a poner en una, digamos, en una situación en la que vamos a imaginarnos que tú y yo somos dos habitantes de una tribu, por ejemplo, de Burkina Faso, unos dos Mosi. Mosi es una tribu que viven de la agricultura, de la recolección en Burkina Faso. Y tú y yo llevamos unos días que no estamos encontrando tanto alimento como nos interesaría, como necesitaríamos, y la agricultura no nos ha dado el rendimiento que tenemos, y ahora llegamos y encontramos un árbol y lo encontramos lleno de fruta. Pero la fruta hay alguna que no está en su óptimo proceso, digamos que está ya podrida, para que nos entendamos. Hoy día seguro que ahora mismo tú me dices, Antonio, yo no me la comería, pero claro, si hay mucha hambre, mucha necesidad, te la comes. Entonces, ¿no nos interesaría que hubiese un mecanismo universal que defendiera nuestro cerebro? Porque claro, si tienes una gastroenteritis, puedes sobrevivir. Te decía, a lo mejor te deshidrata y tu vida puede correr peligro si no se corta rápido, pero puedes sobrevivir. Si se inflama una articulación, bueno, puedes sobrevivir, pero que una bacteria nociva entre en tu cerebro, quizá a lo mejor no es lo más útil. Entonces, hay un mecanismo de defensa universal activado, y es que cada vez que nosotros comemos, nuestro cerebro se inflama para protegerse de posibles patógenos que pudieran venir con esa comida. Eso es algo normal. ¿Qué ocurre? Que la historia es que durante toda la historia de nuestra evolución, el Homo sapiens no ha comido 6 u 8 veces al día como muchas personas comen. Es decir, no se ha metido alimento muchas veces a lo largo del día. Es decir, comía 1, 2, 3 veces al día. Entonces, no hay, lo que ocurre, claro, que ahora, bueno, afortunadamente ya hay mucha literatura que va en contra de esa recomendación de comer 5 o 6 veces al día, porque al final esa historia de comer 5 o 6 veces al día, a los que más bien le has hecho ha sido a la industria alimentaria que vendía los snacks. Entonces, esas barritas o esos productos, esas historias azucarados, o algunos con edulcorantes que saben muy bien para media mañana, tal. Entonces, eso no tiene sentido evolutivo. Es decir, todo lo que sea ir más allá de 3 comidas al día va a generar una sobrecarga inflamatoria en nuestro cuerpo. Al igual que comer muy entrada la noche y desayunar muy temprano. Es decir, hay muchas personas en nuestra sociedad que cenan a las 11 de la noche y que desayunan a las 6, 7 de la mañana. Entonces, claro, tener ese patrón de muchas comidas a lo largo de una franja extendida del día, eso es un patrón muy proinflamatorio. Al final, es muy interesante lo que dices y tiene todo el sentido evolutivo. Es que al final las cosas están por algo, ¿no? El fenómeno este inflamatorio que mencionas una vez que se produce la ingesta. Hemos hablado también del sueño, muy curioso, lo de tener que estar dormido, ¿no? Tener que estar tumbado y tener que estar dormido para esa desintoxicación del cerebro. Y como tú dices, pues todo lo que inflama el cerebro. El sedentarismo, la comida de mala calidad. Entonces, bueno, ahora te digo otra cosa que es también muy importante. Dime. Que cuando dices lo de la comida de mala calidad, se me había olvidado decir que hay 2 cosas también que inflaman muy mucho al cerebro. Una de ellas es el azúcar, es decir, la ingesta cuando nosotros comemos alimentos de alta carga glucémica, es decir, muy ricos en azúcares, cuando se eleva la glucosa en sangre, nos neuroinflamamos automáticamente. De hecho, solo tenemos que pensar, y cuando comemos también, por ejemplo, un exceso de calorías, solo tenemos que pensar cuando hacemos una comida muy copiosa, el tremendo sueño que nos entra, es porque nos hemos neuroinflamado. Pero hay hay un patrón, digamos, hay un macronutriente para el cual nuestro cerebro también es muy sensible, y es la grasa. Es decir, nuestro cerebro, el 60% de nuestro cerebro es grasa. Entonces, si nosotros no ingerimos grasa de calidad, nuestro cerebro va a incorporar a su estructura la grasa que buenamente pueda. Es decir, nuestro cerebro está hecho de grasa. Independientemente de la grasa que coma, esa grasa nuestro organismo la va a utilizar para hacer un cerebro u otro. Es decir, si nosotros comemos grasas de calidad,
grasa pues animal, de animales que han comido pasto y que se han movido en libertad, si comemos grasa, ácido graso oleico, por ejemplo, de aceite de oliva, de aguacate, de frutos secos, etcétera, es decir, grasas buenas, tu cerebro va a incorporar grasa buena. Si comemos grasas malas, es decir, aceites vegetales de mala calidad, industrializados, por ejemplo, aceites de girasol, y ya no solo el girasol es el menos malo, de soja, de maíz, todos estos aceites que vienen en los alimentos ultraprocesados, esos aceites se van a incorporar en la estructura de nuestro cerebro. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir primero que nuestro cerebro no va a funcionar bien, pero esos aceites son muy inestables, es decir, se oxidan muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos neuroinflamamos, además son inflamatorios todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un cerebro con grasas inestables. Esas grasas son inflamatorias, es decir, inflaman. ¿Y qué ocurre cuando se inflaman? Que tenemos a esa microglía que genera sustancias proinflamatorias que caen, que topan en un cerebro de mala calidad, es decir, altamente prodegenerativo. Entonces, claro, tenemos todo el cóctel perfecto pues, para que el cerebro se destruya más rápido. Y cuando se destruye, ¿qué ocurre? Neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson, demencia, etcétera, etcétera, etcétera.